Dios. Cuando suena eso, da terror, no se sabe qué puede pasar. No sé qué está sucediendo en este momento, simplemente paramos en medio de la calle y nos vamos a meter al bosque, a un parque nacional en Uganda a buscar chimpancés. Llevamos el guía, que es el que sabe cómo vamos a tratar con estos animales adelante, va armado y además atrás de nosotros llevamos otros 2 guardas armados también. Esto es porque en el bosque en el que nos estamos adentrando, además de haber un montón de especies de chimpancés, hay elefantes de montaña que están aquí metidos en el bosque y son salvajes, entonces podría ser peligroso. Y además hay búfalos, que también son uno de los animales más peligrosos de África porque son muy agresivos con su territorio. Entonces si aparecen hay que disparar al aire, no necesariamente le van a disparar al animal, simplemente disparan al aire para ahuyentarlos, pero llevan calibres altos. Los pongo en contexto, estamos en Chivale, un parque nacional en Uganda de 700 kilómetros cuadrados. Yo ni siquiera pude dormir de la emoción. Vamos a ir a buscar a su primo, a su tío. Vamos a ir a buscar chimpancés salvajes en la montaña, el animal con el ADN más cercano al ser humano en el mundo, aproximadamente un 99% igual. Más adelante les voy a ir contando esto qué significa, pero ya arrancamos la búsqueda. Con estos animales pasa algo, y es que ellos no tienen GPS ni tienen ningún guarda que los esté vigilando constantemente 24/7. Entonces literalmente hay que buscarlos en la montaña. Lo que se hace para facilitar un poco el proceso es ir a los árboles donde estuvieron comiendo ayer y escuchar los ruidos cercanos, porque ellos son muy ruidosos a veces, en otras ocasiones no, pero normalmente son muy ruidosos. Entonces nos vamos a parar donde ellos estuvieron comiendo, vamos a buscar por heces, por nidos, que ellos duermen en nidos, y así los vamos a ir localizando hasta encontrar la comunidad. No es un grupo, la comunidad que andamos buscando es una comunidad de 80 chimpancés. Edison, so at this time we don't have any sign of the chimps. Yes, but the way we find them is by checking in fruiting trees and listening for the call. We have trackers who normally go ahead of us, but I'm in touch with them on the communication. Still, they haven't seen them. So we are going to take a different direction. If we find them, we inform them. If they get them, they call us. But for now, no sign yet. And you cannot imitate any song because you never know what you are telling them. Yes, because chimpanzees have got over 52 different sounds for different meanings, and the depth of the sound changes the communication. So you may try to imitate them, you either insult them or scare them. Or maybe you can tell them, come and fight, and we get in trouble. So that's why we cannot Okay, take their call. we have to look in silence. Yes, only when we hear them calling, we take direction where they are calling from. Okay, Apart from that, we shall be checking in the fruiting trees, the trees which give them food. okay. Normalmente entrar así, de manera intrusiva, en el hábitat de un animal es peligroso, más en el del chimpancé, que es un animal agresivo y cruel, con el que hay que moverse con cuidado. Pero estos chimpancés que vamos a visitar son chimpancés que llevaron un proceso de habituación, me parece que sería la traducción. Es un proceso en el que durante 6 años los fueron acostumbrando poco a poco a los humanos. Este proceso de habituación del que les hablo es un proceso muy lento y que no puede interferir con la vida salvaje de los chimpancés. Por eso dura tanto, porque no se alimenta el chimpancé, no se interfiere en nada. Simplemente me dicen que durante los 2 primeros años se van acercando lentamente al animal y que el animal lo que hace es correr cuando los ve. Durante los siguientes 2 años el chimpancé empieza a quedarse en la copa de los árboles observando al humano, a ver qué hace, a ver si compite por comida, a ver si puede escalar los árboles, a ver si es un depredador o si los persigue, y así sucesivamente hasta que, por ejemplo, esta comunidad a los 6 años se dio cuenta que nosotros no podemos subir árboles, que no somos competentes
preferencia de comida ni que los vamos a cazar. Entonces se puede decir que me imagino que nos ven como que si llegara un chancho salvaje ahí a comer, que no significa nada para ellos. Estamos encontrando caca de elefante fresca, o sea que hay probabilidades de encontrar una bestia gigante ahorita. Obviamente aquí dentro del bosque nuestro principal aliado, el patrocinador de este video, Off, repelente para mosquitos, que nos protege de picaduras de mosquitos que pueden transmitir enfermedades. Imagínense aquí dentro del bosque todo lo que puede haber. Además de dengue, chikungunya, hay una malaria que es endémica de Uganda, de la que tenemos que estar completamente protegidos. De hecho, que es tanto los animales que hay que ponerse hasta en la ropa simplemente para que no se acerquen. Hay picaduras que hasta traspasan la tela. No sé qué diablos tienen esos animales, pero con algo tan simple como repelente Off estamos salvados. Ya han pasado 2 horas y nada que tenemos rastros de los simios. ¿Será que se están preparando para una emboscada? ¿Será que voy a tener que llamarlos? Bueno, Dios guarde. Estamos quietos, simplemente esperando una señal, un sonido que nos digan dónde se encuentran para avanzar en esa dirección. Voy a marcar territorio, a ver si se acercan a pelear. Y si no, de ahora en adelante esta parte es mía. Finalmente, amigos, estamos escuchando una manada de chimpancés. Como que en el momento en que empezamos a mover las hojas hacia ellos, se quedaron en silencio. Pero vean, literalmente aquí nos metemos en el bosque sin trillo, simplemente en la dirección en la que se oye el sonido. No puedo negar que se siente cierta adrenalina, saber que estamos a punto de toparnos con este primate, que pueden ser incluso de mi tamaño. Llegan hasta 1,80 m, hasta más grandes que yo. Siento que me los voy a encontrar montados a caballo, como en la película. No me explico, si yo apenas puedo pasar de tanta rama que hay, tanto bejuco, ¿cómo hace el elefante? Tiene que quebrar todo el bosque a su paso. Oigan. Él llama y le contestan. Así nos vamos guiando en la selva. Las condiciones se pusieron muy difíciles, sobre todo porque traemos cámaras, si no, la lluvia no sería mayor problema, pero las condiciones se complicaron y hay que correr siguiéndolos porque ellos huyen. Nos dice el guía que esta comunidad es tímida, entonces tenemos que correr a perseguirlos. Aquí están, amigos, aquí están. Dios, son gigantes. Son gigantes. Dios, siento miedo solo de escucharlos. Las cosas se pusieron realmente mal. Está lloviendo demasiado. Tuvimos que cambiar el equipo, pero los tenemos al frente. Vean, los chimpancés. Es muy grande y da mucho miedo cuando empiezan a correr alrededor de nosotros. No tienen idea lo que me duele este momento. Venía preparado con todo, pero está lloviendo tanto que ni el plástico para la lluvia. Vamos como detrás. Véanlo aquí donde va el chimpancé y por allá andan otros. Véanlos aquí donde van, como que ellos van huyendo de nosotros. Usted solo los oye, pero no los ve. Véanlos arriba de nosotros. Y vean, es lo más cerca que hemos. Están aquí. Literalmente son nosotros. Estos animales comen principalmente hojas y frutas, pero también son carnívoros e incluso llegan a ser caníbales. Dios, qué momento. Qué momento.
Hay 3 aquí. Vean. Cuando se mueven, quiebran todas las ramas donde se van moviendo. Son muy pesados. Es totalmente obligatorio andar mascarilla cuando estamos cerca de los chimpancés porque al compartir el ADN, no sé si eso hace que sea más fácil que nos contagiemos enfermedades mutuamente, pero ellos nos pueden contagiar enfermedades a nosotros y nosotros le podemos contagiar enfermedades a ellos también. ¿Qué significa que los chimpancés y los humanos tengamos un ADN casi idéntico? Un 99% igual. Significa que somos parientes cercanos. Significa que compartimos muchas características como la estructura del cuerpo y la inteligencia. Pero ese 1% de diferencia es lo que hace que los humanos caminemos erguidos, hablemos y tengamos culturas complejas. No es solo el ADN, sino cómo se activan los genes lo que nos hace tan distintos. Quienes aceptan la teoría de la evolución de Darwin creen que los humanos y los chimpancés comparten un ancestro en común. No sé cómo se escucha en este momento porque hasta los micrófonos empezaron a fallar de tanta agua. Amigos, voy a arriesgarlo todo, voy a sacar esta. Espero que las tomas realmente valgan la pena. Dios. Cuando suena eso, da terror, no se sabe qué puede pasar. Estos dos que estamos viendo aquí atrás son chimpancés adultos. Ellos llegan a vivir en la naturaleza como hasta los 33 años aproximadamente. Y les contaba que también comen carne, incluso llegan a ser caníbales. Ellos se comen otros monos, hacen estrategias, son muy inteligentes, hacen estrategias y cazan otros monos para comérselos. E incluso cuando tienen guerras de territorio y matan a otros chimpancés, que son de las pocas especies en el mundo que se matan entre sí mismos, también se los comen y exterminan todas las crías de los chimpancés que perdieron y se comen las crías también. Pueden llegar a ser muy crueles. Hay varias cosas que tenemos totalmente prohibidas aquí. Por ejemplo, no podemos imitar ninguno de los sonidos que ellos hacen porque ellos son muy inteligentes, han desarrollado diferentes formas de comunicación. Tienen sonidos, tienen señas, hacen gestos, etc. Nosotros no podemos imitar ninguno porque no sabemos qué estamos diciendo. Puede que el gesto o el sonido que imitemos los incite a la guerra o a la batalla, a una pelea, y nos pueden atacar entre toda la manada. Por eso está totalmente prohibido. También si ellos se llegaran a acercar, nunca podemos mostrarles el pecho de frente. Siempre tenemos que estar como agachados, nunca estar confrontativos porque son animales muy territoriales. Vean a la distancia que lo tenemos. Es un poco extraño verlo porque tiene actitudes y adopta posiciones como los humanos. De hecho, lo podemos ver que está con frío y se tapa y se hace un puñito como nosotros y se recuesta sobre la mano. Es muy extraño. Es como si lo único que le faltara es decirnos algo. Se puede notar que expresa un sentimiento. Vean, justamente esto es la habituación. Para ellos no es demasiado extraño que nosotros estemos aquí. Entonces simplemente están por ahí, quedititicos, escondiéndose o resguardándose de la lluvia. Vean este otro grupito que se encuentra por aquí, hay dos. Por allá hay otro más atrás. Dios mío. Es muy divertido que incluso nos dan la espalda como si nos quisieran ignorar, igual que un ser humano. Nos acercamos y se ponen de espalda a los perros. Me está contando el guía que los chimpancés, al igual que los humanos, pueden sentir amor, pueden sentir ira, enojo y que incluso se ha registrado que pueden llegar a sentir celos. Este tipo de turismo ha ayudado a la conservación de la especie y sobre todo del hábitat natural, que es lo que principalmente le destruyen a estos y a muchos otros animales. Destruyen el bosque para sembrar o para criar ganado. Ellos se terminan quedando sin hogar, se terminan
confrontando con humanos y poco a poco la especie va desapareciendo. Pero este tipo de turismo, que no es barato tampoco, es caro en cierta parte para controlar la cantidad de personas que tienen contacto con ellos, este tipo de turismo les ha dado otra visión y ha hecho que se conserve el hábitat y el animal. Uy, 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 uy. Su primo se tiró a bajar la par mía. Ustedes en el video prácticamente no se dan cuenta de las horas que se pasan aquí. Ha pasado demasiado tiempo. Y de hecho que normalmente una vez que se encuentran los chimpancés, el tiempo que uno puede pasar es de 1 hora. Pero nosotros pagamos un permiso que valía $300 por persona para pasar hasta 4 horas con los chimpancés. De otra manera sería prácticamente imposible haberlo grabado, tomando en cuenta la lluvia, porque tenemos que seguirlos durante largos periodos hasta que ellos se paran. Podemos seguirles haciendo tomas. Yeah, I have a stick there. Me clavé una estaca en el pie. Yes, take care, take care. Not easy. Dios. Aquí estamos viendo un comportamiento muy humano y muy egoísta de los chimpancés. Y es que ustedes han visto lo ruidosos que son, cómo gritan, pero cuando encuentran una buena fuente de comida se quedan totalmente callados. Son muy sigilosos para que los demás del grupo no se den cuenta en dónde están comiendo, para dejarse ellos toda la comida. Y ahorita que están haciendo ruido es porque se está acercando uno que encontró al otro comiendo el fruto de la palma. Y el chimpancé está enojado porque lo encontraron, porque le van a ganar la comida básicamente. Este que están viendo es el que encontró la palma llena de fruto. Véanlo parado, sentado frente a la palma para que el otro no se arrime. Y este otro que está aquí es el que quiere que lo inviten al festín, pero el otro es más grande, entonces no se puede arrimar. Véanlos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Qué rara que es la vida, la naturaleza, no sé, a veces hay cosas que uno no entiende. Llovió exactamente en el momento más importante, nada más, ni antes ni después. Exactamente en el momento en el que nos encontramos por primera vez con estos animales, llovió, justo como nos pasó con aquella anaconda en el Amazonas. Hay cosas que a veces uno simplemente no entiende por qué pasan. Obviamente todo esto no se puede controlar, no se puede saber que exactamente el día que uno viene a la hora que los va a encontrar, si los hubiéramos encontrado un rato antes no hubiera habido problema, que exactamente en ese momento se iba a romper el cielo. Pero bueno, así es la vida, no hay nada que hacerle, así es la naturaleza. Esto puede pasar cuando uno busca animales salvajes. Me duele en el corazón no haberlo documentado de la mejor manera posible. En parte se nos dañó el audio, empezaron a fallar los micrófonos, tuve que guardar las cámaras, pero espero que el contenido y lo que logramos documentar les haya gustado. Si fue así, déjenme un emoji de monito, los voy a estar leyendo por ahí, al menos para saber que valió la pena, porque estoy bien agüevado. Espero que hayan disfrutado este video a pesar de todo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy va feliz pero agüevado.